Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos, mis amigas de plataforma? Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión crítica sobre los temas relevantes de país. Gracias al equipo de producción de este programa por hacer posible este ejercicio de comunicación con ustedes. Gracias a quienes nos ven a través del canal de televisión, a través de las plataformas y las redes digitales, a través de las radios y otros medios de comunicación que retoman este programa. Quiero, por pedido de la producción, saludar a don Alejandro Mengíbar, a don Esteban Cruz y a doña Norma Boiles. Muchas gracias, muy amables por su sintonía. Quiero, antes de comenzar este espacio, saludar a mis amigos y amigas de Fe y Alegría, El Salvador, que esta semana han cumplido 50 años de trabajo importante en la educación popular, llevando educación accesible y de calidad a miles de niños y niñas en nuestro país, sobre todo en los sectores más necesitados. El aporte de Fe y Alegría en estos años ha sido muy relevante. Quiero externar mi felicitación y mi abrazo por eso. Fe y Alegría lo celebró a lo grande, reunió en nuestro país a representantes de la institución que vinieron de diferentes países del mundo. La delegación encabezada por Carlos Fritzen, sacerdote jesuita, presidente de Fe y Alegría Internacional, y Saúl León, que es el director de Fe y Alegría en El Salvador. Felicitaciones y sigan adelante. Quiero también saludar a los amigos y amigas de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Es un espacio de organizaciones de sociedad civil que trabajan en incidencia política, en derecho a la educación y en políticas públicas de educación. Promueven el diálogo con las instituciones del Estado. De hecho, se reunieron en San Salvador para hacer un ejercicio de discusión con parlamentarios y parlamentarias de diferentes países de América Latina. Entre los temas abordados en este encuentro de diálogo de CLADE con los parlamentarios están la privatización de la educación. Hay, con todo este entorno neoliberal en América Latina y con políticas como las que promueve el Fondo Monetario Internacional, hay una tendencia a privatizar mucho más la educación. Se habló también en este encuentro de la necesidad de incrementar los presupuestos educativos, de darle una mayor relevancia a la educación en primera infancia. Hubo también en el debate una crítica a estas pruebas estandarizadas que buscan homogeneizar los procesos evaluativos, como si las condiciones de los estudiantes y las condiciones de cada país o las condiciones en cada entorno educativo fueran iguales. Y también se discutió mucho sobre el creciente fenómeno de criminalización de los y las estudiantes. Se conocieron casos como el de Nicaragua, casos como el de Chile. En Chile hay una ley que se llama Aula Segura, que lo que busca es criminalizar a estudiantes que protestan, ejerciendo mejores condiciones de educación. Entonces, me parece que muy relevante que este tipo de debates se realicen. También otro evento importante que ha habido en El Salvador, es interesante, en nuestro país también se dio esta semana el Encuentro Latinoamericano de Economistas de América Latina y el Caribe, fundamentalmente, pero también de Estados Unidos y Europa. Se dieron cita en un encuentro en El Salvador donde se discutió la economía a la luz o frente a todo este proceso de la cuarta revolución industrial relacionada con la inteligencia artificial, con el Big Data, con el dominio de las redes y las plataformas digitales en este contexto mundial. Hubo participación de economistas de la talla del holandés Wim Dirksens, líderes políticos como Gustavo Petro,
el líder de la izquierda democrática colombiana, entre otros importantes referentes de la economía y de la política de América Latina y del mundo. Así que saludos a la gente de Colproce, que el Colegio de Profesionales de Ciencia Económica de El Salvador, que son de los organizadores de este evento. Bueno, vamos a retomar la reflexión. Quiero, a partir de lo que comentamos en el programa anterior sobre la situación de Ecuador, destacar el hecho que finalmente las medidas que pretendía imponer el Fondo Monetario Internacional en Ecuador, ustedes se acuerdan, incrementar el precio a los combustibles, eliminar subsidios, reducir el gasto público en áreas muy sensibles. Esto generó la protesta fuerte de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, y a ellos se sumaron amplios sectores de la población en Ecuador. Esto dio como resultado que esta lucha social digna y valiente, a pesar de la represión, de la muerte que desató el gobierno ecuatoriano, pues creció tanto que obligó y finalmente se derogó el decreto. Creo que es un triunfo importante para los movimientos sociales, un ejemplo digno de seguir, de estar pendientes en El Salvador y de reaccionar de la misma manera, con la misma convicción, en caso de que en nuestro país los Lenín Moreno salvadoreños intenten poner medidas, porque en El Salvador hay sobre la mesa un paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional. Lo comentábamos la vez pasada. El Fondo Monetario Internacional quiere en El Salvador que se incremente el IVA, quiere incrementar la edad de jubilación, quiere congelar salarios, quiere que se eliminen subsidios, y lo que ha hecho es, para disfrazar un poquito el paquete de medidas, incorpora también una medida progresista, digamos, como es poner el impuesto patrimonial, ¿verdad? Pero bueno, una medida progresista frente a 4 medidas regresivas que afectarían terriblemente la vida de la gente, hace que este combo del Fondo Monetario Internacional no sea aceptado en El Salvador. Entonces, creo yo que los pueblos indígenas y el pueblo ecuatoriano en general nos ha dado una lección muy importante. He llegado al tema principal que quiero tocar en este programa, y tiene que ver con el impacto que hubo por las lluvias. A mí me parece muy importante esto, porque las lluvias que hemos tenido en estos días de la semana, que no fue un huracán, ni siquiera una tormenta, sino que era una simple situación atemporalada, viene con las consecuencias que dejó a evidenciar que El Salvador sigue siendo uno de los países más vulnerables del mundo en materia socioambiental. Hace algunos años, una entidad especializada en desastres de las Naciones Unidas catalogó a El Salvador como uno de los países más vulnerables del mundo. Las autoridades salvadoreñas implementaron algunas medidas, y luego la entonces ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, se jactó de que El Salvador ya no era uno de los países más vulnerables, porque las condiciones de vulnerabilidad habían cambiado. Lo cierto es que, por el impacto que tienen estas lluvias, dice el discurso gubernamental. Yo creo que El Salvador sigue siendo de los más vulnerables del mundo. Tuvimos 6 muertos. Es lamentable que estas lluviecitas que hubo dejen como resultado la pérdida de vidas humanas. 6 personas murieron según el último registro oficial, 1.850 personas albergadas en diferentes puntos del país, y cuantiosos daños materiales, ¿verdad? En términos simbólicos y de imágenes, la Cárcava en Santa Lucía es como una de las fotografías emblemáticas de la situación. ¿Y a qué se debe esta enorme vulnerabilidad que hay en nuestro país? Que una simple lluvia,
genera inundaciones de viviendas, caída de viviendas y en el peor de los casos genera pérdida de vidas humanas. En primer lugar, amigos y amigas, tiene que ver, y hay que plantearlo siempre a manera de denuncia, las condiciones precarias con las que viven amplios sectores de la población. ¿Sí? Viviendas en zonas de riesgo, viviendas que no tienen las condiciones para habitarlas de manera digna. Todas estas condiciones resultantes de la desigualdad y de la exclusión, ¿verdad? Estas condiciones tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la falta de oportunidades, tienen que ver con el déficit que en materia habitacional y en materia de bienestar social en general se ha generado a partir de la ausencia de políticas públicas orientadas a mitigar esas condiciones precarias de vida de la gente. En este país la desigualdad, la exclusión que obliga a personas a vivir en condiciones de vulnerabilidad es la principal razón de tener estas consecuencias a la hora de las lluvias. Por tanto, hay que plantear siempre el tema de la necesidad en este país de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, a que el Estado tenga recursos para poderlo hacer y con eso cuestionar la alta concentración de la riqueza en nuestro país, donde un grupito de familias pudientes controla, según estudios de Oxfam, 21.000 millones de dólares, equivalente al 87% de toda la riqueza nacional. Esto debe cambiar si no queremos seguir siendo un país tan vulnerable. La segunda razón, amigos y amigas, tiene que ver con todo el desorden en el uso del territorio. En nuestro país lo que ha imperado siempre es el desorden. Nunca ha habido planificación en el uso del territorio, una planificación ordenada, determinar en qué lugares se va a urbanizar, en qué lugares se van a crear industrias, en qué zonas se van a establecer plantaciones agrícolas, sino que aquí cualquiera se pone en cualquier lugar. En otros países del mundo donde hay un mayor ordenamiento en el uso del territorio, tiene que ver con que históricamente, desde que se crearon estos estados y los sucesivos gobiernos han implementado políticas de ordenamiento del territorio. En nuestro país se hacen residenciales en zonas de recarga hídrica, se ponen cañales donde deberían de haber bosques para mitigar las consecuencias del cambio climático, se ponen las fábricas a la par de los ríos para tirar los desechos. Es decir, a pesar de que en El Salvador desde hace algunos años existe una ley para el uso del territorio, nunca ha habido políticas de ordenamiento territorial y eso hace que el uso desordenado del territorio al final incrementa las condiciones de vulnerabilidad. Y la tercera razón tiene que ver con que siempre hay ineficiencia de las autoridades. Y ahora en esta emergencia de las lluvias lo vimos con el actual gobierno. Vimos una falta de planificación, una reacción tardía de parte de las autoridades. Ojalá esto mejore, que el mecanismo de articulación de todos los actores que intervienen a la hora de las emergencias se resuelva. Una de las razones por las que hubo falta de organización fue porque el presidente Bukele todavía no ha nombrado a los gobernadores departamentales. 4 meses después de iniciado el gobierno, no ha nombrado este presidente a los gobernadores departamentales. Y los gobernadores departamentales son los que coordinan toda la articulación de las instituciones en los departamentos. Los alcaldes municipales son los responsables de las comisiones municipales, pero de todo el aparataje que se tiene que mover en el departamento son los gobernadores. Entonces, ha habido una falta de planificación, una reacción tardía. Para terminar entonces, si queremos que nuestro país no siga siendo de los más vulnerables del mundo y que un día de lluvias nos genere muertos, nos genere caída de viviendas, nos genere inundaciones, debemos en primer lugar
buscar implementar políticas que mejoren las condiciones de vida de la gente. Esto tiene que ver con abordar el tema como la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza. Segundo, siguiendo el esquema anterior, implementar políticas de ordenamiento del territorio. En este país no es posible que se construyan centros comerciales en la finca del Espino y con ello se nos inunde el sur de San Salvador. Hay que hacer una planificación del territorio. Yo insto al nuevo gobierno a que implemente una política de ordenamiento territorial. Y por último, como decía, el gobierno tiene que mejorar el mecanismo de prevención, de movilización a la hora de las emergencias para que no suceda lo que nos pasó con las tormentas de la semana que está terminando. Muchísimas gracias por compartir esta reflexión conmigo y nos encontramos la próxima semana para abordar otro tema de interés.